Amigos de Benepres, bienvenidos a este espacio que dice. En esta oportunidad nos acompaña la presidenta de Conce Comercio, María Carolina Oscátiga, a quien le damos la bienvenida a nuestra sala de redacción. Bienvenida. Muchísimas gracias. Además paisana. Sí, cómo no. Andina. Andina, es así. Doctora, me gustaría comenzar con un balance del antes y después del sector en las medidas económicas anunciadas hace ya más de 3 meses. ¿Han empeorado o han mejorado el sector comercial luego de esas políticas económicas? Mira, antes estábamos mal, ahora estamos muchísimo peor. No solamente por lo que significó en su momento el impacto de ese 6.000% de incremento salarial que en una primera instancia fue impactante. La noticia por sí misma hizo que muchos comercios tomaran la decisión de cerrar. Otros tuvieron cierres temporales que posteriormente revirtieron y volvieron a abrir, y otros, bueno, hicieron ajustes en sus nóminas, disminuyeron la cantidad de personal, etcétera, etcétera. Pero al final de la historia, cuando llegó esa primera quincena, digamos, porque el anuncio fue 17 de agosto y se vino a pagar el 15 de septiembre el primer salario nuevo, por decirlo de alguna manera. Cuando llegó esa primera quincena, ya ese impacto se había diluido por completo, ya el monto que se le estaba cancelando a los trabajadores, ya sentíamos que era poco para el nivel de hiperinflación que se estaba manejando en ese momento, y ni qué decir de lo que es hoy en día ese incremento salarial, que para muchos no representa ni siquiera 1 kilo de queso o 1 kilo de carne. Es realmente lamentable la forma en que los venezolanos hemos perdido la capacidad de compra. Anteriormente un venezolano aún con salario mínimo le permitía alimentar a su familia, cubrir algunas necesidades. Hoy en día lamentablemente no se puede alimentar ningún hogar con un salario mínimo, y aún según Sendas estamos hablando de que para el mes de octubre la canasta alimentaria únicamente representó 52.000 bolívares de los nuevos, y eso implicaría que estuviésemos hablando de repente de, no sé, creo que 20, no más, son 20, un número importante de salarios mínimos, ahorita no me da la cabeza. Pero eso fue el impacto inicial. Posteriormente vino lo que realmente está afectando al sector comercial, es el tema, la reforma tributaria que se realizó. Probablemente muchos no le han prestado atención, pero para un comerciante cualquiera, el día lunes el sistema le emite 12 facturas que representan la declaración diaria del impuesto sobre la renta y el impuesto de valor agregado. Y posteriormente tienes lo que es la declaración semanal de lo que retenciones, el tema de las retenciones en el caso de que la empresa sea contribuyente especial. En fin, es un montón de planillas, es un montón de trámites, y es la descapitalización del comercio, porque te piden que declares una renta que de repente no es tal, porque lo que yo venda esta semana, probablemente para la semana que viene necesito eso y más para poder adquirir un nuevo producto. Y si reviso mis estructuras de costo, y no es nada más lo que me costó el producto, sino todo lo demás de estructura de costos que van variando constantemente, entonces probablemente lo que hoy estoy percibiendo como una supuesta ganancia, para la semana que viene ya no es ganancia como tal. Entonces estoy pagando una renta sobre una renta que aún no sé si lo va a hacer, y es fechada sobre el ingreso bruto. Quiere decir que ahí no se está descontando absolutamente nada de lo que son mis gastos operativos, ni mucho menos el costo del producto. Más factores que empujan el cierre de comercios. En este caso, esta reforma tributaria, como te digo, implica sobre todo descapitalización de los comercios. Antes el comerciante jugaba un poco con el dinero de los tributos y pagaba a fin de mes, y mientras tanto iba moviendo de la reposición de inventario. Hoy en día no se puede. Hoy en día tú tienes que semanalmente hacer la erogación por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto a valor agregado, lo que no es más que una declaración, una confesión de que el gobierno reconoce la hiperinflación, porque en el momento que ellos están pidiendo que ya no es que le vas a declarar mensual, sino que le declares semanal, que es más, que le declares diario, pero que le pagues al menos semanal, es porque ellos están entendiendo de que el dinero
en el paso del tiempo, de los días, se diluye, pierde completamente su poder adquisitivo y para ellos también es complicación. Es así, y por la pérdida de ese poder adquisitivo, ¿cree María Carolina Uzcategui que haga falta nuevamente un aumento salarial o esa no es la solución definitiva? Mira, cuando tú ves que se aumentó el salario 60 veces de lo que estaba anteriormente, o sea, el salario mínimo estaba en 3.000 y se multiplicó ese 3.000 por 60, ¿verdad? Y que yo creo que debe haber sido uno de los aumentos salariales más brutales que haya habido en la historia, por lo menos en Venezuela nunca se había hecho un incremento salarial de esa magnitud y dudo que algún otro país lo haga. Pasó de 3 millones a 180 millones de lo que era el bolívar anterior y de lo que era ahorita pasó de 30 bolívares a 1.800. Eso es un aumento bien significativo. Y sin embargo, cuando revisamos qué pasó o qué está pasando 3 meses después de ese anuncio, resulta que la calidad de vida de los venezolanos es igual o peor de la que estaba para el momento del aumento salarial. Resultado de eso, conclusión que tú puedes deducir producto de esa situación, que la solución no es incrementar el salario. La verdadera solución a los problemas que tenemos en Venezuela, que tenemos el usuario final que no encuentra, que no le alcanza para nada lo que gana para poder cubrir sus necesidades, es problema para el empresario, que no importa qué tan lleno o qué tan vacíos o con qué tipo de producto tengan los anaqueles, no hay gente que entre a comprar. O sea, no estamos vendiendo, los volúmenes de venta han bajado de una manera estrepitosa. En el área de calzado, por ejemplo, y ropa, tenemos disminución de cerca de un 90% en el volumen de venta. Para cualquier venezolano hoy en día comprarse un par de zapatos es un lujo, un par de zapatos se convirtió en un artículo suntuario. La mayoría de los ingresos... No, los aguinaldos para nada, o sea... ni siquiera con los aguinaldos puedes comprarte un par de zapatos. Entonces, esa pérdida del poder adquisitivo afecta obviamente a quien no puede comprar, pero afecta también a quien le compra, porque indiscutiblemente no estamos vendiendo lo que vendíamos antes. Todo ese problema se va a comenzar a solucionar en el momento en que el gobierno entienda que el origen de la hiperinflación es el Banco Central de Venezuela, que no se puede seguir gastando más de lo que ingresa, que tú no lo puedes hacer en tu casa, tú no lo puedes hacer en tu alcaldía, tú no lo puedes hacer en tu empresa, tú no lo puedes hacer en el país. Tú gastas en función de lo que ganas. Si ingresa tanto, en función de eso es lo que tú puedes gastar. Pero aquí el gobierno ha disminuido la recaudación, ha disminuido los ingresos por conceptos petroleros y sin embargo cada vez gasta más y más y más en un esquema populista en que dan bonos, bueno, por, no sé, por el día en que salió el sol más brillante que el día anterior. Precisamente en ese esquema de gasto exacerbado, tratando de tapar con paños calientes lo que es una situación crítica de todos los venezolanos, lo que hacen es acentuar y convertir esto en una bola de nieve que pareciera no tener fin. Conversamos con María Carolina Uzcategui, presidente de Conce Comercio. Doctora, ¿el gremio ha contabilizado la cantidad de comercios que han cerrado producto de estas medidas? Mira, estimamos que para este año 2018 el volumen de comercios cerrados esté cercano al 40%. Los efectos han sido realmente devastadores. Nada más, por decirte dos ejemplos pequeños para que dimensionemos un poco el problema. En una población del interior del país, como es en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, hubo un cierre de aproximadamente 85 comercios, es lo que nos manifestaba la gente de Fedecámara Falcón. Y en el caso, por ejemplo, de uno de los íconos del comercio en Venezuela, como lo es el Boulevard de Sabana Grande, podemos estar hablando de del cierre de cerca de 400 comercios en ese boulevard tan emblemático y tan representativo de lo que es el movimiento comercial en el país. Esas son cifras críticas que nosotros cuando las globalizamos y las llevamos a números generales del país, estamos hablando de que en el transcurso de este año tenemos 40% menos comercio de lo que teníamos el año pasado. Uno recorre el Boulevard de Sabana Grande y es viable, o sea, se puede observar la cantidad de comercios que han cerrado sus puertas producto de la crisis económica y también después de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora le pregunto sobre la situación de los comercios en la frontera, sobre todo por el tema del cobro de vacunas que han denunciado algunos comerciantes. También se dice que en la zona hay guardias o hay militares de la guerrilla, hay efectivos de la guerrilla, del grupo ELN, se han
visto afectados por esta situación? Desde luego que sí, en todo el interior del país, todo lo que no sea Caracas, se ha vivido una situación con el cobro de vacunas bien fuerte. En poblaciones, ni qué decir de los llanos, mientras más cercano a la frontera, por supuesto, el problema se agrava mucho más. Pero cuando llegamos a ciertas poblaciones, por decirte algo, en Maracaibo, en Trujillo o en Guárico, el tema del cobro de vacunas, que digamos que no son estados de frontera o ciudades de frontera, el tema de cobro de vacuna es verdaderamente significativo y sobre todo a riesgo de vidas de muchísimos venezolanos, que no se justifica que además de toda la situación que están viviendo también tenga que responder al delincuente de turno o al funcionario público de turno, valga decir. Porque, por ejemplo, hablaba con unos comerciantes allí en Mene Grande y me decían que ellos no podían tener más de un saco de maíz allí en el negocio, porque cuando pasaba la Guardia Nacional les decía, ¿cuántos sacos tienes? Bueno, me vas a pagar tanto por saco. Y en las carreteras, ni que hablar de lo que ocurre en las carreteras venezolanas, cada alcabala implica cuánto llevas, tanto me pagas. Ya no es nada más en efectivo, lo cual con la crisis de efectivo se vio un poco afectado ese trámite allí en las alcabalas, sino incluso con mercancía. Estimamos que más o menos un 10-15% de la mercancía que se transporta se deja en el trayecto desde donde sale hasta donde llega. Y no a civiles, sino a funcionarios de la Guardia, de los que inspeccionan allí. Y lo dramático, lo peculiar de lo que está ocurriendo es que cuando llegan a estas alcabalas, los funcionarios le dicen de manera hasta un poco en súplica al transportista, cónchale, danos algo porque no tenemos con qué comer. Esa es la forma en que le suplican que le regale queso, que le regale verdura, hortalizas, qué sé yo, de lo que el transportista lleva, porque simple y llanamente en los cuarteles, en los comandos, no tienen suficiente alimento como para poder subsistir. Ya faltan pocos días para diciembre, un mes en el que la SUNDE toma acciones contra los comerciantes. Pudimos observar hace 2 años contra las jugueterías, el año pasado contra comercios como los del Boulevard de Sabana Grande, zapatería en el Boulevard de Sabana Grande, que son los que recuerdo en estos momentos. ¿Cuál es el panorama que visualiza con su comercio con respecto a este tema? Me pareciera que el objetivo político este año no son directamente los comercios. De hecho, hemos presenciado cómo aquí en Caracas arremetieron contra la sede de Fedecámaras, en el estado Lara también fueron contra la sede de la Cámara de Comercio de Lara, en el estado Bolívar también agredieron, hubo una actitud agresiva hacia a la sede de Fedecámaras Bolívar, y algunas personas cercanas al gobierno me decían es que el objetivo político de este año son ustedes, son los gremios empresariales. Pues lamento mucho escuchar esa afirmación, puesto que nosotros en los gremios empresariales estamos haciendo un verdadero esfuerzo por tratar de ofrecer alternativas a los venezolanos, a los empresarios en general, de cómo sortear esta crisis, de cómo salir adelante, cómo buscar. La semana pasada Fedecámaras hizo su gran evento del emprendimiento a nivel nacional. Esta semana Consecomercio tiene el martes 27 y el miércoles 28 lo que es el Día del Comercio y los Servicios, donde vamos a tratar la innovación como la clave del éxito empresarial, ofreciendo alternativas, herramientas de cómo sortear las dificultades, de cómo reinvertir tus recursos de manera tal que puedas salvaguardar algo de tu capital, en fin, cómo reinventarte, cómo rediseñarte, y eso es lo que estamos planteando allí en nuestro evento. Y así constantemente estás escuchando cómo los gremios empresariales más bien están dictando talleres, ofreciendo charlas informativas, tratando de ayudar al comerciante, porque ante la ausencia de información oficial, nosotros nos hemos dado a la tarea de informar a los empresarios. Pero el gobierno pareciera ser que este año, como sabe que no hay productos en los anaqueles y como sabe también que la gente no van a ver eso como el circo que tradicionalmente han visto, pues arremete entonces el objetivo político de este año es precisamente los gremios empresariales. Ya para finalizar, doctora, ¿ha recibido algún tipo de denuncia de cobro en divisas en algunos comercios? Yo no lo llamaría denuncia. Fíjate que para el empresario venezolano, el comerciante particularmente, ha sido bastante difícil adaptarse a ese esquema
de lo que es la hiperinflación, saber que en la mañana puedes llamar al proveedor y que te diga un precio y en la tarde otro, pero es que su proveedor a la vez llama a su proveedor y le está diciendo que hay variación en los precios, que le varió un producto u otro. Y como estamos trabajando con márgenes de ganancias que ni siquiera sabemos qué tan grandes puedan ser, porque un producto puede aumentar en 3, 4, 10 veces su valor de un día para otro. Entonces, esa dinámica tan rápida hace que el comerciante no tenga, digamos, la velocidad ni mental ni cultural de estar cambiando los precios constantemente. Lo que han hecho muchas personas, en los estados de frontera, por ejemplo, se habla en la moneda de la frontera. En Bolívar se habla en reals, en Táchira y Zulia se habla en pesos. Incluso los salarios de algunos trabajadores se trabajan en pesos. En el caso de ya más hacia el interior del país, algunos comerciantes te dan la referencia como en dólares para tratar de mantenerte el precio durante un tiempo determinado. Pero cuando vamos a comparar, por ejemplo, por decirte algo, un odontólogo le pidió a mi hija $25 por una extracción de una cordal. Esos $25 no son ni la sombra de lo que sería ese mismo servicio en otro país. Pero la realidad nuestra hace que de la única manera que tú puedas mantener un precio por un determinado número de días es si lo calculas en algún tipo de moneda que te ofrezca cierta estabilidad. Venezolano, ¿no? Sí, es como una referencia, un precio de referencia. Y cuando escuchemos que no es que hay inflación en dólares, ¿cómo es posible que si el precio del dólar no ha variado tanto, no se haya duplicado, por ejemplo, el precio del producto sí se me duplicó? Si los comerciantes o los empresarios siempre andan diciendo que dependen del dólar para poder fabricar o importar los productos, pues resulta que la hiperinflación está llevando los precios de los productos aquí en Venezuela a un ritmo mucho mayor de lo que se está funcionando la tasa de cambio. Entonces, ahora, hasta poner el precio en dólares no es una referencia muy estable, porque cada vez más se necesitan más bolívares para poder tener acceso. ¿Por qué no en Petro? ¿A falta de confianza? Petro no es una moneda como tal, eso es lo primero, y eso lo discutí con un constituyentista, con un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Para poder llamar a algo criptomoneda, tú necesitas que tenga total independencia de Banco Central y que goce de bastante confianza. Ninguna de esas dos cosas tiene el Petro. Para mí es simplemente un punto de cuenta, un elemento de contable en el cual el gobierno pues simplemente ese cacareado anuncio salarial que no terminan de anunciar, yo lo esperaba para la primera semana de noviembre, todavía estamos esperando a que ocurra dicho aumento. Ese cacareado aumento salarial seguramente lo que van a hacer es variar el precio del petro, pero no así el salario. El salario va a seguir siendo medio petro, como lo anunciaron hace 3 meses, pero con variaciones en la forma de cálculo del petro. O sea, es una forma de indexar. Está anclado con el salario, como bien lo dijeron en el mes de agosto, porque subió el petro y el salario está igual, ¿no? Sí, pero la subida del petro fue realmente irrisoria. O sea, si yo creo que el gobierno, si anuncia que el salario aumentó 300 bolívares mensuales, bueno, podría recibir muchas más protestas de lo que ha recibido hasta ahora, porque eso fue lo que aumentó. El incremento fue realmente irrisorio y bueno, es que se entiende. Lo que yo le explicaba a este constituyentista cuando hablamos es que tú no puedes anclar algo o la economía de un país a algo tan volátil como el precio del petróleo, como el commodity más volátil que existe. Fíjate que hace apenas un mes estaba en $75, ya volvió a bajar por debajo de $50, volvió a subir un poquito. Es demasiado volátil. Tú no puedes poner a depender la economía de algo tan dinámico como lo es el commodity del dólar, del petróleo, que es lo más volátil que existe en el mercado. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este espacio que hice, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Les acompañó Alberto Toro Bielma en compañía de la presidenta de Concecomercio, María Carolina Ocampo.